Buen día, bienvenidos a esta que es la cuarta parte del video correspondiente a la etapa número 3 que lleva por nombre triángulos rectángulos. Les saluda con mucho gusto la maestra Giovanna Díaz. En este video número 4 abarcaremos la temática correspondiente a resolución de triángulos rectángulos. Esto corresponde a la sesión 45, 46 y 47. Comenzaremos con una recapitulación de algo que has estado viendo en el video número 2 y video número 3. Para resolver triángulos rectángulos vas a utilizar tres conceptos que corresponden a razones trigonométricas fundamentales. Estas tres son seno, coseno y tangente. Para resolver los triángulos y los problemas correspondientes a ellos, es fundamental que sepas distinguir cuáles son las tres secciones que corresponden a los lados de un triángulo rectángulo, es decir, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa de un ángulo. Para ello, te recordamos que el cateto opuesto se encuentra siempre frente al ángulo de referencia. El cateto adyacente se encuentra siempre junto al ángulo de referencia y la hipotenusa es siempre el lado más grande del triángulo. Para resolver los triángulos rectángulos, en algunas ocasiones se te solicita obtener las 6 razones trigonométricas. Las 3 razones fundamentales las acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Las 3 razones trigonométricas restantes reciben el nombre de recíprocas. Ellas son cosecante, secante y cotangente. Estas tres funciones reciben el nombre de recíprocas porque cada una de ellas corresponde al recíproco de las tres fundamentales. Es decir, si tú quisieras obtener el seno de una función y tienes la cosecante, harías 1 entre la cosecante. De igual forma, si tú quisieras obtener la cosecante y tienes el seno, dividirías 1 entre seno. A esta operación de dividir 1 entre se le llama recíproco. De ahí viene el nombre de funciones recíprocas. La función recíproca de seno es la cosecante. La función recíproca de coseno es la secante. La función recíproca de la tangente es la cotangente. Con ayuda de tu formulario puedes ubicar perfectamente bien quién es recíproco de quién. Usando la siguiente figura vamos a establecer las 6 funciones trigonométricas para el triángulo A. Esto también es un recordatorio que viste en el video número 2 y 3. Usando como referencia el ángulo A y los valores de los lados como A, B y C, para obtener seno, coseno y tangente, los resultados serían los siguientes. Seno, que es el cociente de cateto opuesto entre hipotenusa, para el ángulo A, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Por esa razón, el seno de A es A entre C. Usando esa misma lógica, coseno se obtiene con el cociente de cateto adyacente entre hipotenusa. Por esa razón, para el ángulo A, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. Para la tangente del ángulo A, la definición de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, donde cateto opuesto recibe el valor de A y el adyacente el valor de B. Por esa razón, la tangente es A entre B. No olvides que en un triángulo el lenguaje de las literales que corresponden a cada lado y a cada ángulo se distingue con el hecho de ser mayúsculas o minúsculas. No olvides que las letras mayúsculas siempre corresponden a ángulos y las letras minúsculas siempre corresponden a lados. Bien, ahora para obtener las tres funciones recíprocas faltantes, que son cosecante, secante y cotangente, vas a utilizar el concepto de función recíproca.
Recuerda que la función recíproca de seno es cosecante. Por esa razón, si observas el resultado de seno y observas el resultado de cosecante, son prácticamente el recíproco del otro. Es decir, se cumple la regla que mencionamos hace unos minutos. Si observas el valor de cosecante y el valor de secante, también son recíprocas una de la otra. Coseno es b entre c y secante es el recíproco, c entre b. El valor de la tangente es a entre b y el valor de la cotangente es b entre a, es decir, su recíproco. De esta diapositiva puedes concluir que al tener el valor de seno, coseno y tangente, pues al mismo tiempo tienes también el valor de sus recíprocas, que son cosecante, secante y cotangente. ¿Qué pasaría si el ángulo para el cual te están solicitando las funciones trigonométricas cambia? Es decir, en lugar de ser el ángulo que está en la parte superior, que llamábamos A, es el triángulo que está en la parte inferior, el ángulo que está en la parte inferior al que llamamos B. Si eso cambia, entonces las funciones trigonométricas van a cambiar también en sus valores. ¿Cómo serían? Seno sería ahora el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería el valor de B entre C, porque ahora el cateto opuesto estaría frente a B, que sería B minúscula. El coseno sería A entre C por ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente sería B entre A por el cateto opuesto, que ahora es B, y el adyacente, que ahora es A. Usando la misma lógica de la diapositiva anterior, las recíprocas de cada una de estas tres funciones, para seno su recíproca sería cosecante, para coseno su recíproca sería secante y para tangente su recíproca sería cotangente, de tal modo que si el seno de B es B entre C, entonces la cosecante, que es su función recíproca, sería C entre B. Y si analizas cada una de las demás funciones, sucede exactamente lo mismo. Cada función fundamental es el recíproco de su función recíproca, o, dicho a la inversa, todas las funciones que tienes de tu lado derecho son recíprocas de las funciones del lado izquierdo. Bien, ahora usaremos 4 ejemplos para poder resolver los triángulos rectángulos, es decir, para familiarizarte con la forma en la que se te van a preguntar cada uno de los ejercicios. En este primer caso, puedes observar que tienes en tu triángulo solamente dos valores numéricos, 25 y 20, que corresponden a dos de los tres lados. Y con respecto a los tres ángulos del triángulo, tienes uno que está implícito, pero es un valor que puedes observar por la forma del ángulo que está en la parte inferior izquierda. Es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, el valor del ángulo C es de 90 grados. Para poder resolver este triángulo, tendrás entonces que encontrar el valor del lado que está en forma vertical, que es el lado B minúscula, y tendrás que obtener el valor de los ángulos A mayúscula y B mayúscula. Cada uno de ellos se obtiene de una manera diferente. Comencemos entonces con el lado B faltante. Este lado B, como puedes observar, es el tercero de los lados del triángulo. Eso se puede obtener a partir del teorema de Pitágoras que estudiaste en el video número 2. Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la suma de los cuadrados de sus catetos. Como puedes observar, esta vez estamos calculando un lado y no una hipotenusa, entonces restas. Si tienes alguna duda sobre cómo se obtuvo el lado B de valor 15, regresa al video número 2, donde puedes reforzar este aprendizaje. Obteniendo este resultado, ese mismo triángulo tiene ahora los tres lados resueltos. Tienes el valor de la hipotenusa, que es 25,
un lado de 20 y otro lado de 15. Ahora los nombres de catetos opuestos o adyacentes deben depender de tu ángulo de referencia. En este caso establecimos el ángulo A como ángulo de referencia y no tiene mayor complejidad si tú seleccionas el ángulo B como ángulo de referencia. Solamente debes prestar atención si en el ejercicio, en el portafolio, en el laboratorio o en el examen se te solicita las funciones trigonométricas para el ángulo A o para el ángulo B. En este caso te serán solicitadas para el ángulo A. Siendo así, entonces el cateto opuesto es el valor de 20 y el cateto adyacente es el valor de 15. La hipotenusa, que es el lado más grande, sería 25. Una vez establecidos los nombres de los catetos y de la hipotenusa, lista las 6 funciones trigonométricas. Comienza por las 3 funciones fundamentales, que es tangente, seno y coseno. El orden no tiene relevancia si tú dominas cuál función trigonométrica fundamental corresponde a cuál función trigonométrica recíproca. Vamos a observar detenidamente cómo se obtuvieron las funciones. Tangente de A tiene como definición cateto opuesto entre cateto adyacente, que trabajaste en el video número 2. Sustituyendo los valores del triángulo, el cateto opuesto tiene un valor de 20 y el cateto adyacente tiene un valor de 15. El último paso es algo que no habías hecho, que es simplificar la fracción. Recuerda que en tu examen la tangente puede venir como el valor fraccionario de 4/3 o la división de 4 entre 3. Ahora el seno de A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde el cateto opuesto tiene valor de 20 y la hipotenusa de 25. Una vez más, simplificas tu fracción a 4/5. Coseno de A sería cateto adyacente sobre hipotenusa, donde la adyacente tiene valor de 15, la hipotenusa de 25 y eso sería 3/5. Una vez que ya obtuviste las 3 funciones trigonométricas fundamentales, las 3 recíprocas serían muy sencillas. Vamos a anticiparnos y corroboraremos si son correctas. La función recíproca a tangente, si recuerdas, es la cotangente. Si la tangente tiene un valor de 4/3, seguramente la cotangente será 3/4. Si el seno tiene un valor de 4/5, entonces su función recíproca, que es la cosecante, tendrá un valor de 5/4. Si el coseno tiene un valor de 3/5, entonces su función recíproca, que es la secante, deberá tener un valor de 5/3. Veamos si son correctas nuestras conclusiones. Si observas, la tangente y la cotangente son funciones recíprocas. La tangente la tienes en la parte superior y la cotangente en la parte inferior. Obsérvalas, son recíprocas. El seno y la cosecante también son recíprocas y el coseno y la secante son recíprocas. Entonces, ahora puedes observar la relevancia de conocer las funciones trigonométricas, porque entonces puedes ahorrar mucho trabajo al completar las 6. Continuando con el mismo ejemplo número 1, las instrucciones pedían que resolvieras el triángulo. Para ello requieres los 3 lados y también los 3 ángulos. Ya completaste los 3 lados, ahora vas a completar los 3 ángulos. Para ello fue que trabajamos en la diapositiva anterior las funciones trigonométricas. En la diapositiva anterior obtuviste las 6 funciones trigonométricas. De estas 6, una que va a ser muy útil es, por ejemplo, la tangente. Dijimos que la tangente de A era igual a 4/3 y en un valor decimal eso es 1.3333.
Se sugiere, al hacer cálculos con las razones trigonométricas, emplear un mínimo de 3 decimales. Si seleccionas 4, puedes minimizar tu margen de error para que tus respuestas coincidan exactamente con las opciones de tu examen o las respuestas de tu portafolio. Para despejar un ángulo que se encuentra dentro de una tangente, vas a usar, como ya lo viste en el video anterior y en el video número 2, la tecla Shift de tu calculadora. Si tienes alguna duda sobre cómo despejar un ángulo dentro de una función trigonométrica, por favor ve al video número 2 y o al video número 3. En este caso, el ángulo A, que se encuentra dentro de la tangente, se va a despejar seleccionando Shift, tangente y colocando el valor decimal que obtuvimos de la tangente. Al hacer esto, automáticamente la calculadora te dará el valor de 53.13 grados. Y eso corresponde al ángulo A, que es uno de los dos faltantes. Para resolver el último ángulo que te falta, que es el ángulo B, debes recordar que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados, de tal modo que si el ángulo A mide 53.13, entonces el ángulo B, que es el otro ángulo agudo, deberá ser la resta de 90 menos el ángulo A. En tu calculadora restas 90 menos 53.13 grados y eso te arroja el valor de 36.87 grados. Para este primer ejemplo, calculamos el valor de un lado y dos ángulos faltantes. Es importante que permanezcas usando tu calculadora en cada una de las operaciones que sean realizadas y que verifiques que tu calculadora arroje las respuestas correctas. Toma nota, pausa el video y o regrésalo tantas veces como sea necesario. Pasaremos ahora a un segundo ejemplo. Veamos ahora el ejemplo número 2. Observa que comparado con el ejercicio anterior o ejemplo anterior, es muy semejante. Los lados que tienes resueltos son 2 de 3 y los ángulos faltantes son también 2 de 3. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que hay que notar. En la resolución de los lados puedes observar que el lado faltante ahora es la hipotenusa. Entonces, al estar haciendo el cálculo ya no restarás, sino sumarás y con esto llegas al valor de la hipotenusa de 41. Observa también que los nombres de los ángulos han sido invertidos. El ángulo que está en la parte superior ahora se llama B y el que está en la parte inferior ahora se llama A. De acuerdo al valor que obtuviste en la diapositiva anterior, la hipotenusa corresponde a 41. Y también vas a calcular los ángulos. Para calcular los ángulos, una vez más, debes establecer un ángulo de referencia. El ángulo no se selecciona con algún criterio en particular, generalmente tiene que ver con la comodidad y o los valores que te asignan en el ejercicio. El valor de 41 tú lo obtuviste, entonces probablemente tendrás que basarte en el cateto opuesto y adyacente que tengan valores de 40. Para poder calcular los ángulos usarás las funciones trigonométricas. Para calcular el ángulo A utilizaremos el valor de la tangente de A, que correspondería a 9 cuarentavos o en su valor decimal 0.2250. Recuerda que para extraer el ángulo que se encuentra dentro de una tangente o despejarlo, utilizas la tecla Shift. En este caso, el ángulo A sería Shift tangente de 0.2250 y esto en tu calculadora te arroja un valor de 12.68 grados. Ya has resuelto los tres lados y tienes 2 de 3 ángulos. El ángulo faltante sería el ángulo B,
Para ese ángulo, recuerda primero que tú ya calculaste el valor del ángulo A. Entonces, el ángulo B, que es el otro ángulo agudo, se va a obtener con la resta de 90 menos A, donde A vale 12.68 y la diferencia sería 77.32 grados. Bien, pasemos a un tercer ejemplo. Observa que ahora hay una diferencia muy notoria. Ahora solamente en los datos se te proporciona uno de los lados y ahora se te proporciona uno de los ángulos. Eso significa que para poder comenzar el cálculo de los lados no podrás utilizar el teorema de Pitágoras, porque para ello requerirías 2 de 3 lados. ¿Qué vas a usar entonces? Vas a usar las funciones trigonométricas. Vas a seleccionar una de las funciones trigonométricas que contenga el valor que se te está proporcionando. En este caso, el valor de 45 corresponde a la hipotenusa. Entonces deberás usar una función trigonométrica que contenga la hipotenusa y el valor que tú quieres calcular. ¿Qué valor quieres calcular? En este caso es el valor de B, que correspondería al cateto opuesto para el ángulo B. Si observas, estás calculando seno de B. Entonces, la fórmula o la ecuación sería cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora vas a sustituir el ángulo que tú ya tienes y vas a sustituir la hipotenusa. Esto sería despejado para B, 45 por seno de 55. Tal vez en esta parte te cause un poco de complejidad el despeje. Recuerda que seno de 55 es el valor de un número decimal. Entonces, sencillamente estás multiplicando 45 por .8191. Eso te daría un valor de 36.86. Ahora que ya tienes el valor de 36.86 correspondiente al cateto opuesto del ángulo B y además los dos valores que ya te eran proporcionados por el problema, observa que ahora tienes un lado más que completar. Es el tercero de los lados de un triángulo. Entonces, para completar ese lado, que es el lado A, ahora sí puedes emplear el teorema de Pitágoras. Como es un cateto, tendrás que restar. Sustituye los valores de la hipotenusa y el cateto opuesto que obtuviste en la diapositiva anterior. Haz la operación necesaria y vas a llegar al valor de 25.81. Una vez que ya completaste los tres lados, lo único faltante es el ángulo agudo de la parte superior, que es el ángulo A mayúscula. Para ello, solamente es necesario que hagas una resta. El ángulo A sería la resta de 90 menos el ángulo que te proporciona el problema, es decir, 90 menos 55, que te daría un valor de 35. Con esto último ya has completado tu triángulo. Veamos ahora un cuarto ejemplo. Observa que una vez más se te proporciona un ángulo y un lado. Es muy semejante al ejemplo 3. Sin embargo, la ubicación geográfica del lado que se te proporciona ya no es una hipotenusa, ahora es uno de los catetos. Y el ángulo que te proporcionan es ahora el de la parte superior y no el de la parte inferior. Vamos a comenzar calculando los lados. Recuerda que cuando tienes un solo lado ya no puedes usar Pitágoras. Vas a usar una función trigonométrica. Para elegirla, usa el valor de 25, es decir, tendrá que ser una función trigonométrica que tenga el cateto opuesto. Si utilizas seno nuevamente, sería bastante útil. Si sustituyes el valor de A, que es A mayúscula, 57, el cateto opuesto, que es A minúscula, vale 25 y la hipotenusa sería C, es decir, el lado que estás buscando. Observa que ahora el despeje queda de una manera diferente, ya no vas a multiplicar, ahora vas a dividir.
el despeje de C sería 25 entre seno de 57. Observa la diferencia en el despeje y poco a poco logra comprender por qué ahora no multiplicas sino divides. Una vez que sustituyes y evalúas en tu calculadora, el valor de la hipotenusa sería 29.80. Con este valor únicamente te falta el tercer lado. Ya calculaste el lado C y te proporcionaban el lado A. Ahora el lado B es el tercer lado. Por lo tanto, podemos utilizar ya sea teorema de Pitágoras, que sería lo más sencillo, o podemos utilizar una función trigonométrica. En este caso emplearemos una función trigonométrica para ejercitar contigo el uso de ellas. El lado B minúscula es uno de los catetos, es el cateto adyacente. Por eso seleccionamos la función tangente para que contenga el cateto adyacente. Si sustituyes los valores de A mayúscula, cateto opuesto y cateto adyacente, la ecuación queda de la siguiente manera. Observa y determina que el despeje sería una vez más una división de 25 entre la tangente de 57. Si divides entre tu calculadora esto, el valor de B sería 16.23. Una vez que ya completaste tus tres lados, como puedes observar en la imagen, vas a completar ahora el ángulo faltante, que es el ángulo B mayúscula. Para ello vas a hacer simplemente una resta. El ángulo B sería la resta de 90 menos el ángulo A, que vale 57 y sería 33. Hasta aquí hemos ejercitado la forma de resolver a través de ejemplos los triángulos. Veremos ahora ejercicios de práctica que te sugerimos realizar junto con tu portafolio de evidencias, la dimensión 3 de análisis, en las páginas 26 y 27. Lleva contigo tu calculadora y realiza todos los cálculos para que puedas anotar por completo cada paso. El problema número 18 te solicita determinar el lado faltante y los ángulos interiores. El lado faltante lo obtendrás a través del teorema de Pitágoras, debido a que tienes 2 de 3 lados. Para calcular tus ángulos vas a utilizar funciones trigonométricas. Para el ángulo A vas a utilizar la función tangente, que sería el cociente del cateto opuesto entre el adyacente, y recuerda que el despeje se utiliza la tecla Shift. Eso te daría un valor del ángulo A de 60.25. Aquí es importante recargar algo. En algunas ocasiones en tu examen de medio término o tu examen global, te arrojan los resultados de los ángulos en grados, minutos y segundos si es el caso. Recuerda a través de tu calculadora cómo convertir los grados en decimal a minutos y o segundos. En este mismo ejercicio tienes ya el valor de la hipotenusa y el valor del ángulo A. Para completar el ángulo B, simplemente haz una resta aritmética. A 90 réstale el ángulo A y tu calculadora arrojará 29.74. Recuerda que en algunos exámenes podrás encontrar 29 grados 44 minutos, que es el correspondiente a 29.74. Ejercicio 19. Muy semejante al 18. Tienes 2 de 3 lados. Para completar los lados vas a utilizar Pitágoras. Observa que ahora vas a restar porque es uno de los catetos. Realiza las operaciones correspondientes a los cuadrados, la resta y la raíz, y eso te dirá que el valor de B es 6.63. Para completar los ángulos usa una función trigonométrica. En este caso utilizarás seno de A para calcular el ángulo A. El seno sería el cateto opuesto correspondiente a 10 entre la hipotenusa correspondiente a 12. Esto genera un decimal de 0.8333. Recuerda usar entre 3 y 4 decimales. El ángulo A entonces sería
Shift y seno de 0.8333. Eso te daría un valor de 53.44. Recuerda que puede arrojarte en algunos exámenes una opción con grados y minutos, los tres lados y además uno de los dos ángulos. El ángulo faltante sería sencillamente la resta de 90 menos el ángulo de 56.44. Eso te daría un valor de 33.56, pero recuerda que en algunos exámenes puede expresarse en grados minutos. Ejercicio número 20. Observa que ahora el triángulo contiene un ángulo y un lado. Observa muy particularmente que el ángulo que se te proporciona está en grados y minutos. Si no recuerdas cómo expresar grados y minutos en tu calculadora, regresa al video anterior para poder hacerlo. Vas a comenzar completando los lados. Ahora no podrás emplear Pitágoras porque solo tienes un lado. Por lo tanto, empleas una función trigonométrica que relacione al ángulo A, porque es el ángulo que tienes. Sustituyendo en seno, tendrías que seno de 52 grados 18 minutos sería 8, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es C. Observa y trata de anticipar el tipo de despeje que vas a obtener. En este caso sería una división. Dividirías 8 entre seno de 52 grados 18 minutos y eso sería 10.11. Para calcular el lado faltante puedes utilizar teorema de Pitágoras o una función trigonométrica como en este caso. Tangente de 52 grados 18 minutos igual a 8 entre b. Y el despeje sería muy semejante. 8 entre la tangente de 52 grados 18 minutos, 6.18. Finalmente tienes ya los tres lados y vas a calcular el ángulo faltante. Para ello haces una resta aritmética de 90 menos 52 grados 18 minutos y eso te daría 37 grados 42 minutos. Finalmente, el ejemplo o ejercicio 21, donde una vez más tienes un ángulo y un lado, solo que el lado que tienes ahora es la hipotenusa. Recuerda que no vas a poder calcular los lados con Pitágoras, al menos no al inicio. Para ello vas a emplear una función trigonométrica que relacione al ángulo B, que es el que tú tienes como dato en tu problema. Seno del ángulo B sería cateto opuesto entre hipotenusa, donde el cateto opuesto sería la B minúscula y la hipotenusa el valor de 11. Observa que ahora tu despeje para B sería muchísimo más sencillo. Sería únicamente seno de 24 grados 37 minutos, que es un número decimal, multiplicado por 11. Y eso te daría 4.58. Para calcular el siguiente lado, insisto, puedes usar Pitágoras o, como en este caso, la función coseno, que relaciona el lado A con la hipotenusa. Para despejar, una vez más, multiplicas solamente el 11 por el coseno de 24 grados 37 minutos y eso te arrojaría un valor del lado inferior, que es A minúscula de 10. Una vez que resolviste los lados, pues el cálculo del ángulo faltante es sencillamente la resta de 90 menos el ángulo que te proporciona el ejercicio, que es 24 grados 37 minutos, y eso resultaría en 65 grados 23 minutos. Bien, hasta aquí es lo correspondiente a este video número 4. Gracias por tu atención e insisto, si en algún momento necesitas pausar el video o regresarlo, hazlo tantas veces como sea necesario. Que tengas un excelente día.